Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy, en donde vamos a trabajar, ya trabajamos con geolocalización, ya trabajamos con mapas, vamos a trabajar hoy con sensores. Algo que sabemos es que la mayoría de los dispositivos de Android incorporan sensores que miden, por ejemplo, movimiento, orientación y alguna que otra magnitud física, ¿sí? No todos los dispositivos tienen todos los sensores, ya lo van a ver, ¿sí? No todos los dispositivos tienen todos los sensores, por más modernos que sean, ¿sí? Estos sensores proporcionan datos de magnitudes físicas con mucha precisión y exactitud, ¿no? Esas lecturas de esos sensores yo los puedo utilizar para distintos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, para juegos, por ejemplo, para aplicaciones que tengan que ver con actividades físicas, ¿ok? Ahora bien, lo que tenemos que saber es lo siguiente, que yo a esos sensores los puedo clasificar de distintas maneras, ¿sí? A los sensores que trae un dispositivo lo puedo clasificar de varias formas, ¿sí? Una forma es, por ejemplo, por un lado los que son sensores de movimiento, ¿sí? Esos sensores de movimiento miden las fuerzas de aceleración o giro del dispositivo sobre los ejes X, Y, Z. Dentro de esta categoría de sensores de movimiento, ustedes tienen, por ejemplo, el acelerómetro, sensor de gravedad, el giroscopio, ¿sí? Y los sensores de rotación. Por otro lado, otra categoría podrían ser los sensores de medio ambiente o medioambientales. ¿Cuáles son? Los que miden, ¿sí?, magnitudes medioambientales, como por ejemplo la temperatura, la presión atmosférica, la iluminación, la humedad, ¿sí? Dentro de esta categoría de sensores tenemos los barómetros, fotómetros y los termómetros. Otra categoría serían los sensores de posición, ¿sí?, que miden la posición física del dispositivo. Entre ellos encontramos los sensores de orientación y el magnetómetro. No vamos a considerar sensores, como le decía, por ejemplo, a las placas de red Wi-Fi, no vamos a considerar el GPS como un sensor, ¿sí?, ni al Bluetooth, ni a la cámara. ¿Estamos? Esos no entrarían en la categoría de sensores para nosotros. Ahora bien, para acceder a los sensores disponibles en un dispositivo y obtener sus datos, como ustedes saben, Android ya trae en su SDK, en su JDK, por decirlo de alguna manera, una serie de clases e interfaces que nos van a permitir realizar varias tareas con un sensor en particular, ¿no? Por ejemplo, entre esas clases que ustedes tienen ahí, esas clases que tienen dentro del API, van a tener métodos que les van a permitir, por ejemplo, obtener los sensores disponibles en el dispositivo, ¿sí? Una vez que obtienen la lista de sensores disponibles en el dispositivo, puedo acceder a un sensor en particular y de ese sensor obtener información, como por ejemplo el rango de medida, el fabricante de ese sensor, la potencia que tienen, cuál es su resolución de medida. Algo que también puedo hacer es, una vez que obtuve la lista de sensores y accedí a un sensor en particular, puedo poner un listener a ese sensor, ¿sí?, para poder obtener datos de sus magnitudes, ¿sí?, de sus medidas. Por lo tanto, voy a poder registrar y quitar listeners, ¿sí?, a determinados sensores. Le coloco un listener para poder, digamos, ir llevando o siguiendo las lecturas de ese dispositivo, ¿no?, de ese sensor. Yo podría poner un listener a más de un sensor al mismo tiempo, ¿ok? ¿Estamos? Eso sí se puede. Ahora bien, entre esas clases que van a tener dentro de las librerías Java, ¿sí?, entre esas clases, ustedes tienen, por ejemplo, la clase sensor, ¿ok? La clase sensor es la que representa a un sensor con todas sus propiedades, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior decía que tengo la posibilidad de obtener la lista de sensores que hay en el dispositivo? Bueno, esa lista es una lista, es una colección de tipo sensor, ¿no?
Cuando yo accedo a uno de esos sensores, lo tengo referenciado ese sensor en un objeto de tipo sensor. Ahora bien, una vez que tengo un sensor, ¿sí? A ese sensor le puedo poner un listener. ¿Qué es un listener? No es ni más ni menos que una clase que va a implementar una interfaz adecuada para manejar ese evento, ¿sí? Para manejar eventos, ¿no? En este caso, de lectura de un sensor. Bueno, la clase, mejor dicho, la interfaz que tenemos para poder crear un listener, ¿sí? Crear un objeto que maneje la tarea que quiero que haga cuando obtenga las medidas, las lecturas del sensor, es la clase, la interfaz, perdón, Sensor Event Listener, ¿sí? Esta interfaz la vamos a utilizar para poder recibir las notificaciones del sensor, ¿sí? Y Sensor Manager, ¿sí? Sensor Manager es la clase que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Para poder obtener la lista de sensores. Es decir, lo primero que vamos a hacer es, valiéndonos de Sensor Manager, obtener la lista de sensores. Una vez que obtuve la lista de sensores, ¿sí? Una vez que obtuve la lista de sensores, accedo, le pongo un listener a ese sensor, ¿sí? Y luego, cada evento que provenga de ese sensor va a venir en un objeto de tipo sensor event, ¿sí? Cada evento que produzca el sensor, es decir, cada lectura que haga, me va a enviar, ¿sí? En un objeto de tipo sensor event la información, ¿sí? No solamente los datos de medida, sino que también otras cuestiones más, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo. Bien. La clase sensor, ¿sí? Acepta varios tipos de sensores. ¿Ah? Yo tengo una constante, tenemos en la clase sensor, la clase sensor tiene constantes que identifican a cada uno de los sensores. ¿Ok? Por ejemplo, una constante para identificar el acelerómetro, una constante para acceder al lector de campo magnético, al giroscopio, ¿sí? Al sensor de gravedad, al de temperatura. Ahora bien, recuerdan que dijimos que podíamos clasificar a los sensores de esta manera, ¿no? Agrupándolos eh, por el tipo de lecturas que hacen, ¿no? Por el tipo de actividad que hacen, de movimiento, de medio ambiente o de posición. Otra forma, ¿sí? De poder clasificar a los sensores es en las categorías, es sensores reales y virtuales, ¿sí? Como dice acá la diapositiva, cuando dice real, se refiere a que el sensor indica una medida de una magnitud física. Y virtual significa que son medidas obtenidas a partir de combinaciones de otros sensores, ¿sí? Y son medidas relativas. Por ejemplo, sensores reales, ¿sí? Sensores reales serían, por ejemplo, el acelerómetro, que me da lecturas de medidas físicas de aceleración sobre los ejes X y Z, el giroscopio, el lector de campo magnético, el sensor de luz, el de presión atmosférica, el de temperatura y el de humedad. Esos son sensores reales, ¿ok? Ahora, los virtuales, es decir, lo que me dan me van a dar una medida, me van a dar un dato, pero valiéndose de otros sensores, ¿sí? Son, por ejemplo, el sensor de proximidad, el de aceleración lineal, el de gravedad y el de rotación. Estos sensores son virtuales, ¿tá? Es decir, la medida que me otorgan, que me dan, ¿sí? Son medidas relativas, es decir, medidas calculadas a partir de otros sensores, ¿sí? Por ejemplo, el sensor de proximidad, me va a devolver un valor numérico diciéndome de si estoy próximo a un objeto o lejos del objeto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, para que el sensor de proximidad me devuelva esa lectura, se vale, por ejemplo, del sensor de luz, ¿sí? De la luz. Bien. Entonces, esta sería
otra clasificación de los sensores. Ahora bien, ¿cómo hago para poder acceder a un sensor? ¿Sí? ¿Cómo hago para poder acceder a un sensor? Bien, primero para poder acceder a un sensor, ¿sí? No necesito ningún permiso. ¿Sí? Ahí la pregunta de Rubén. No necesito ningún permiso. Para poder acceder a un sensor, si estoy en una activity, ¿sí? O a través del contexto, puedo usar este método. Debo usar este método. GetSystemService. Me cortó internet. ¿Estamos? ¿Ves que? Enseguida se dispersa. Acá volvimos al proyecto. Vamos a obtener lecturas de distintos sensores y lo vamos a hacer desde el fragment que habíamos dejado para sensores, ¿sí? Que en mi caso es este, SlideShow Fragment. Vamos a abrir acá el fragment. Profe, se le corta. Sí, eso iba a decir, profesor. Ahí estamos. Bien, apago la cámara por las dudas para que no haya problemas con internet. Bien, entonces, voy a usar el fragment, les decía, el fragment SlideShow, en este caso, para poder obtener las lecturas de los sensores. Y lo voy a hacer en el ViewModel, ¿sí? Vamos a ver si podemos hacerlo desde el ViewModel. Entonces, estando en el ViewModel, ya saben las modificaciones que tenemos que hacer, que extienda de Android ViewModel, ¿sí? Esto ahí, le vamos a sacar el constructor, sacamos el mutable, saco el get del mutable, ahí está, lo limpié, más fácil. ¿Tá? Entonces, importo la clase, agrego el constructor, importo Android ViewModel, está bien. Importe Android ViewModel, creo el constructor, Tungi, ahí está. Perfecto. Después me preocupo de los mutables y lo que voy a mostrar y qué sé yo. Bueno, por lo pronto, yo quiero acceder al sensor. ¿Sí? Acceder al sensor. Entonces vamos a crearnos un método, lo voy a hacer público porque pretendo que sea llamado desde el fragment, ¿sí? Y le vamos a llamar al método, bueno, lectura de sensor. Ahí está. Algo que dé a entender que voy a acceder a los sensores. Bien. En la diapositiva, ¿sí? En la diapositiva nos dice lo siguiente, que para poder obtener la lista de sensores, ¿sí? Nosotros tenemos que utilizar el método getSystemService. Pero ese método getSystemService, ¿sí? Lo puedo acceder si estoy parado en una activity. ¿Ok? Vamos a ver si con el contexto, get application, punto, getSystemService, ¿sí? Ahí puedo, ¿ven? GetSystemService, aparentemente puedo. Ahí está. Puedo usar el GetApplication porque el ViewModel extiende de Android ViewModel, ¿no? ¿Qué espera que le pase aquí? La constante que indique a qué tipo de servicios quiero acceder, ¿sí? En este caso, yo quiero acceder a Sensor Service, ¿sí? Sensor Service es una constante que tiene el contexto, ¿no? Puedo usar así, Sensor Service. Entonces le estoy diciendo a este método que quiero acceder al servicio de sensores. Lo que me devuelva, lo voy a castear a Sensor Manager. Ok. Y lo voy a guardar en una variable, ¿sí? Le voy a llamar sensores, sensor M, porque es Sensor Manager, y de tipo Sensor Manager. Perfecto. Ahí está. Genial. Entonces, ya les paso el código, ¿no? Entonces, una vez que obtenemos nuestro Sensor Manager, le puedo pedir la lista de sensores, ¿sí? Le puedo pedir que me devuelva la lista de sensores. ¿Cómo le pido la lista de sensores? De esta manera, Sensor Manager, punto, y tenemos el método getSensorList, ¿sí?
get sensor list. Yo puedo pedir por un sensor en particular o por todos, ¿sí? Siempre me lo va a devolver en una lista. Así pida un sensor en particular, siempre me lo devuelve en una lista. ¿Está? ¿Se acuerdan que en la diapositiva, las diapositivas, les mostraba esto? Que la clase sensor, ¿sí?, tiene una constante que identifica a cada sensor. ¿Ok? Si yo quiero acceder al acelerómetro, por ejemplo, tendría que poner de la clase sensor, punto, la constante type acelerómetro. Si quiero acceder al giroscopio, type giroscopio. ¿Sí? Entonces, viniendo acá, si yo quisiera acceder, como les decía, al giroscopio, tendría que poner sensor, punto, y acá tengo las constantes, ¿eh? Type, acelerómetro, type, y acá tengo cada uno de los sensores. Pero yo no sé si mi dispositivo tiene ese sensor. Entonces lo que vamos a hacer es pedir la lista, ¿sí? Si yo pongo type all, ¿sí?, en lugar de, a ver si me entienden. Si yo acá pongo en sensor.type gravity, ¿sí?, me va a devolver una lista con un único sensor, ¿sí?, con el sensor de gravedad, con referencia al sensor de gravedad. ¿Ok? Por más que yo pida por un sensor en particular, me lo va a devolver en una lista, ¿sí?, con un elemento. Si yo quiero todos los sensores, bueno, como les dije recién, type all. ¿Ok? Esto me va a devolver una lista, ¿sí? Lo que me va a devolver acá, lo que me va a devolver acá va a ser una lista, ¿sí?, de sensores. Me va a devolver una lista de objetos de tipo sensor, ¿sí? Lista de sensores. Vamos a poner. Ahí está. Importo list, ¿sí? Genial. Bueno, algo que podría hacer, ¿sí?, para ir probando, es recorrer esta lista, ¿sí? Vamos a recorrer esta lista, que es una lista de objetos de tipo sensor. Sensor. Y la lista se llama lista de sensores. Ahí está. Entonces, voy a recorrer esta lista, que es de sensores. En cada iteración voy a tener un sensor y voy a mostrar por el log, con salida, información de ese sensor. Ahora, ¿qué puedo obtener de un sensor en particular? Puedo obtener, por ejemplo, el rango máximo de unidades que puede leer ese sensor, el nombre del sensor, la potencia, ¿sí?, el fabricante. Tengo métodos, por ejemplo, getVendor para obtener el fabricante del sensor, getVersion, la versión, ¿sí? Tengo métodos para, ese objeto sensor tiene métodos que me pueden dar información de ese sensor, ¿sí? Yo le voy a pedir el nombre, por ejemplo. Vamos a hacer que nos muestre el nombre. Entonces, vamos a pedir que nos muestre de este sensor que estamos recorriendo, getName. Perfecto. Bien, bueno, y acá lo que ustedes ya saben, este método está en el ViewModel. Yo pretendo que se ejecute cuando se abra el fragment, ¿sí? Pretendo que se ejecute cuando se abra este fragment. Entonces lo que voy a hacer es, nada, directamente me voy al fragment, ¿sí? Recuerden que yo saqué el get del ViewModel, ¿no? Entonces este observer no va a funcionar porque saqué el get, ¿sí?, del lado del ViewModel, así que lo borré directo. Lo que sí voy a hacer es, porque no tengo intención de mostrar nada todavía en la vista del fragment, ¿no?, sino que lo muestre por consola. Vamos a llamar de acá, de nuestro slide Show ViewModel, al método lectura de sensor. Fíjense que esta llamada a este método lo hice desde el método onCreateView. Entonces, ni bien abran el fragment, ¿sí?, vayan al logcat y chequen las salidas del logcat para ver si deberían obtener la lista de sensores que tiene este dispositivo, ¿no? Bien,
Entonces, a través de Sensor Manager, después de haber obtenido Sensor Manager, puedo acceder a un sensor en particular o a todos los sensores, ¿no es cierto? Dijimos que siempre el método getSensorList me va a devolver una lista, por más que yo le pase como referencia, por parámetro, perdón, un tipo determinado de sensor, ¿sí? Y lo que hicimos fue recorrer la lista de sensores e ir mostrando de cada sensor, por ejemplo, el nombre. Pero, ¿cómo tengo que hacer para ponerle un listener? Para acceder a un sensor en particular y ponerle un listener. Bueno, puedo hacerlo de esta manera, ¿sí? Puedo hacerlo de esta manera. Vamos a analizar este pedacito de código y después volvemos para atrás. Fíjense, acá en la diapositiva, ¿sí? Acá en la diapositiva, después lo vamos a hacer entre todos. Acá en la diapositiva, fíjense que primero llama a Sensor Manager, obtiene el Sensor Manager. Del Sensor Manager, ¿sí? Accede, en lugar de a todos los sensores, puntualmente al acelerómetro, ¿ok? Recuerden que les decía que por más que ustedes pasen un sensor por parámetro, les devuelve siempre una lista. Entonces siempre es conveniente chequear de si ese sensor está disponible. Va a estar disponible si la lista de sensores, ¿sí? Si el largo de la lista de sensores es mayor a 0, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo hago para ponerle un listener a ese sensor? Para ponerle un listener a ese sensor, ¿sí? Invocás de Sensor Manager el método registerListener, ¿sí? ¿Y qué le pasás por parámetro? Lo que le paso por parámetro es lo siguiente. Este dis no hace referencia al contexto, ¿sí? Hace referencia, ¿sí? Porque si miran las diapositivas, el ejemplo parte de una activity que implementa la interfaz SensorEventListener, ¿sí? Entonces, lo que yo le tengo que pasar al registerListener como primer parámetro es un objeto de una clase que implemente SensorEventListener, ¿sí? Le paso el listener, por decirlo de alguna manera. El segundo parámetro que espera es a qué sensor le voy a poner ese listener, ¿sí? Y el tercer parámetro es la frecuencia de lectura. Si en frecuencia de lectura uso sensor delay gain, significa que es la mayor frecuencia posible, ¿ok? La mayor frecuencia posible. Entonces quiere decir que para poder registrar un listener, lo primero que tengo que hacer es crear de alguna manera una clase, ¿sí? Un objeto que implemente la interfaz SensorEventListener. Exactamente. Lo primero que tengo que hacer, que debería hacer, sería eso. Cuando yo creo una clase que implementa SensorEventListener, me va a obligar a que sobrescriba estos dos métodos, ¿sí? Al método onAqualysis_Chain y onSensorChain, ¿sí? Este método es el que se va a ejecutar, ¿sí? Este método onSensorChain es el que se va a ejecutar cada vez que se modifican los datos del sensor, ¿sí? Bien. Fíjense que cada vez que se modifican los datos del sensor, los datos vienen en un objeto de tipo SensorEvent, ¿sí? Los datos vienen en un objeto de tipo SensorEvent. Vamos a llegar hasta acá. A ver cómo sigue. Vamos a irnos, antes de seguir avanzando, a nuestro lectura de sensor, ¿sí? Y vamos a hacer ciertas modificaciones. Supongamos que nosotros lo que queremos hacer es acceder al acelerómetro, ¿sí? Y obtener lecturas del acelerómetro, como lo tiene ahí la diapositiva, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a modificar, de acuerdo a la diapositiva, le vamos a decir a sensor que queremos acceder al acelerómetro, ¿sí? Y acá, en lugar de un for, vamos a usar un if para chequear, ¿sí? Vamos a chequear si la lista de sensores tiene elementos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ponerle un listener. Si la lista de sensores tiene un elemento, quiere decir que está el acelerómetro, entonces acá
le vamos a asignar un listener. ¿Ok? Bueno, pero para asignarle un listener, lo primero que tengo que hacer es tener una clase que implemente la interfaz sensor-event-listener. Entonces tengo distintas formas de hacerlo, ¿sí? Vieron que, a ver, acá lo que tendría que hacer es sensormanager.registerListener, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía? El primer parámetro, nosotros vamos a usar esta sobrecarga, en donde en el primer parámetro le pasamos un sensor-event-listener, ¿sí? Acá va el sensor-event-listener, el listener. Después va a qué sensor le voy a poner el listener. Y después va la frecuencia. ¿Sí? Bien. Entonces, acá lo que espera es un objeto que implemente la interfaz event listener. Entonces yo tranquilamente podría crear acá una clase anónima. ¿Sí? Tranquilamente podría haber hacer acá new sensor event listener, ¿sí? Y en esta parte hacer la sobreescritura de los métodos. ¿Qué puede suceder? Y que a veces es medio difícil de leer el código, ¿ok? Más porque esta interfaz Sensor Event Listener tiene dos métodos, ¿sí? Y puede que tenga yo que escribir mucho código y por ahí se va a hacer medio difícil la lectura. Entonces, nada, lo que puedo hacer es lo siguiente. Si no quiero hacer esto, si no quiero hacer ahí la clase anónima, la hago como clase interna, ¿sí? La puedo hacer como clase interna. Cierra sensor, cierra, y acá tengo una llave más. Acá. Entonces yo podría tranquilamente, parado dentro del ViewModel, crear una clase interna, Private class, para usarla acá adentro, que se llame maneja sensor, ¿sí? Le digo que implementa sensor event listener, ¿sí? Una clase interna. Como implemento sensor event listener, le voy a decir que implemente sus métodos, los dos, el onSensorChain y el onAqualysis pum, de los cuales, el que me interesa es el onSensorChain, porque sé que este método se va a ejecutar automáticamente cada vez que el sensor tenga una lectura, ¿sí? Cada vez que el sensor tenga una lectura, la información va a venir acá, a este método. Entonces, ¿acá qué voy a poner? Lo que quiero hacer con la información que proviene del sensor. ¿Sí? Acá hago lo que quiero, voy a poner la lógica que necesito que se ejecute con la información que proviene del sensor. La información que proviene del sensor va a venir de alguna manera dentro de este objeto SensorEvent, ¿sí? Entonces, acá como primer parámetro, en donde espera el listener, ¿sí? Va a ser un objeto de qué tipo? Maneja sensor, ¿sí? Acá puedo hacer un new maneja sensor. Entonces ya es más potable, más cortito el código. El segundo parámetro que espera es a qué sensor le voy a poner. Y le voy a poner al sensor que está en esta lista que recuperé, ¿sí? Que debería estar en la posición 0, que es el acelerómetro, ¿sí? Entonces, de esa lista de sensores, dame el sensor que está en la posición 0. No entiendo, profe. Bueno, mira, hace una cosa. Créate una variable sensor que se llame mi sensor, qué sé yo, y ahí decirle que de la lista de sensores, que si la lista no está vacía, es porque viene un sensor, ¿sí? Que debería ser el acelerómetro. Entonces acá puedo hacer de la lista de sensores, como la lista de sensores es un list, tiene el método get, ¿sí? Que lo puedo usar como un arreglo, pasándoles el índice del elemento que quiero recuperar, lo tengo. Entonces acá puedo o pasar de la lista de sensores al listener, al register listener, puedo pasarle de la lista de sensores el elemento que está en la posición 0 o haberlo recuperado antes, ¿sí? Y le digo, bueno, te paso mi sensor. Ahí está, ¿sí? Lo había recuperado antes. El tercer parámetro, ¿sí? El tercer parámetro es la frecuencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que para la frecuencia, lo he dejado acá, Sensor Manager tiene las constantes, ¿sí? Entonces acá, para la frecuencia, pongo Sensor Manager
punto, sensor, y acá tengo sensor delay fast, sensor delay gain es la más rápida de todas, ¿sí? La frecuencia de lectura del sensor para obtener cambios, ¿sí? Es la más rápida, ¿no? Son lecturas más frecuentes. Entonces, al ejecutarse esta línea, ¿sí? La del register listener, inmediatamente a ese sensor, que es el acelerómetro, se le anexa un listener, un objeto que va a estar escuchando eventos, ¿sí? Cuando el sensor tenga una lectura, inmediatamente va a reaccionar de este objeto, maneja evento, maneja sensor, va a reaccionar el método onSensorChain. Ese método onSensorChain va a traer, como les dije recién, la información, la lectura de ese sensor en un objeto SensorEvent. ¿Cómo viene esa información? Bueno, viene de esta manera. Vamos. Pero me molesta la barra de eso. Ahí, amplíe. ¿Cómo viene esa información? Viene de esta manera. En ese objeto SensorEvent, ¿sí? En ese objeto SensorEvent, viene esta información. Viene un atributo entero llamado accuracy, que indica la exactitud del evento. Viene una variable de referencia de tipo sensor, ¿sí? Con el nombre del sensor, con el sensor que provocó el evento, ¿sí? Como en este caso, a este listener explícitamente se lo puse el acelerómetro, bueno, el objeto sensor que va a venir en esta variable es el acelerómetro. Pero se van dando cuenta que yo podría usar el mismo listener, ¿sí? Podría usar el mismo listener para distintos sensores, ¿sí? Y dentro del método onSensorChain, en el listener, decir, bueno, si el sensor es de tipo tal, hago tal cosa. Si el sensor es de tipo tal, hago tal otro, ¿sí? Algo que también viene es el tiempo en nanosegundos en la que ocurrió el evento, ¿sí? Me lo va a dar en valor de tipo long, que me va a mostrar el tiempo en el que se produjo el evento, ¿no? Y lo más importante, ¿sí? Es que dentro de ese objeto, SensorEvent, aparte de tener el atributo accuracy, que es un entero, sensor, que es de tipo, de tipo sensor, timestamp, que es de tipo long, viene un arreglo, ¿sí? Llamado values. Este arreglo va a incluir estos valores. Por ejemplo, eh, si el sensor del que tomo lectura es, por ejemplo, el acelerómetro, ¿sí? Si el sensor del que tomo lectura es el acelerómetro, ese arreglo va a tener 3 posiciones. Si el sensor del que tomo lectura, por ejemplo, es el acelerómetro, ese arreglo, values, tiene 3 posiciones. En la posición 0, la velocidad de aceleración sobre el eje X. En la posición 1, la velocidad de aceleración sobre el eje Y. Y en la posición 2, sobre el eje Z. Acá tienen las fórmulas de física de cómo obtiene la aceleración sobre esos ejes. Si el sensor al que están vinculados es, por ejemplo, el giroscopio, ¿sí? Lo que voy a obtener es también en el arreglo values 3 posiciones. En cada posición vamos a tener la velocidad de rotación. En el acelerómetro, la aceleración. Y en el giroscopio, con el giroscopio, la velocidad en la que rota el dispositivo en cada uno de los ejes, ¿sí? Si el sensor al que me vinculé es el sensor de proximidad, solamente me va a dar, viene en el arreglo value, un solo elemento, ¿sí? Y lo único que voy a tener ahí es lo siguiente, es la distancia a un objeto en centímetros. Algunos sensores, en lugar de elementos de darme la distancia, me devuelve un booleano, de si está cerca o está lejos, ¿sí? En estos dispositivos, cuando ustedes lo prueben, van a ver que les va a dar un valor numérico, ¿sí? Lo más probable es que les dé, por ejemplo, un 0, ¿sí?
si están cerca del objeto, y un 5 o un 10 si están lejos, ¿sí? Eso después lo vamos a chequear. ¿Mm? Generalmente les da un valor, o sea, no les dice, es raro que les diga la distancia al objeto, generalmente es, estoy cerca, estoy pegado, o estoy lejos, ¿sí? Nada más. No tienen otro dato. Bien, y así, ¿mm? cada sensor va a enviar la información, ¿sí? En ese arreglo, ¿sí? Values, ¿ok? Si es el magnetómetro, también va a tener el arreglo 3 posiciones, ¿m? Y en este caso, en cada una de las posiciones, con la intensidad del campo magnético en cada uno de los ejes, ¿no? Si es el barómetro, me va a devolver en el arreglo un solo elemento, que es la presión atmosférica, medida en milibares, ¿no? Dice ahí. Bien, entonces, veamos qué pasa acá. ¿Qué está pasando acá? Vamos a borrar acá los dibujos y vamos a volver al código. Entonces, usted me está diciendo que, como en este caso, yo estoy vinculado al acelerómetro, ¿sí? Cuando el acelerómetro obtenga alguna medida del acelerómetro, el on-chain me va a devolver en este objeto sensor un atributo de tipo llamado value, ¿sí? Y debería tener 3 posiciones ese arreglo, sí, porque lo estoy vinculando al acelerómetro, sí, y lo que voy a obtener son las velocidades de aceleración sobre cada eje, exactamente. Entonces, fíjense que el método sensor chain, la variable parámetro se llama sensor event, ¿sí? Es de tipo sensor event y se llama sensor event, ¿sí? Entonces, si yo hago acá sensor event, punto, acá está, ¿ven? Tengo el sensor, voy a tener referencia a qué sensor produjo ese evento, o de qué sensor estoy obteniendo la medida, ¿sí? La exactitud, ¿está? Si fue el primer evento, el tiempo, y acá está el arreglo que me interesa, que es un arreglo de elementos flotantes, ¿sí? ¿Y qué me va a interesar? Y mostrar eso. Sí, me va a interesar mostrar. Y hagamos una cosa. Armemos una cadena de oración. No, armemos una cadena, ¿sí? Armemos una cadena con esas lecturas. Vamos a crear acá un string builder, podría ser, ¿sí? Hagamos un string builder para que haya una sola cadena. Este string builder lo vamos a poner acá afuera. Vamos a crearnos acá, dentro de la clase, string builder, y acá lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que cadena, punto, eh, porque si le voy concatenando, vamos a ir mostrando con el append, aunque vaya concatenando, le decía acá a los chicos. Entonces vamos a mostrar, vamos a armar la cadena, que muestre de sensor punto value de la posición 0. Acá tengo, como es el acelerómetro, en este caso al que estoy vinculado, la velocidad de aceleración sobre el eje X. Entonces acá yo podría armar la cadena así, que diga X, 2 puntos, ¿sí? Concatenado con lo que hay en la lectura de X. Más, comillas, espacio, Hay Y. un cadena delete, profe. Bueno, ahí, Cadena.delete. si esto se hace muy largo, le mandamos el cadena delete y lo borran. Ahí después ustedes experimenten, ¿sí? Acá la idea es mostrar, ¿sí? Después ustedes lo modifican, sí, 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 tranquilamente. Tienen total libertad después de evaluar posición. Por ahí, para que no sea tan largo, vamos a poner acá un float.
X y de sensor event.o. Lo estoy separando. Value, posición 0. Para que no se pierda. Entonces, voy a obtener en una variable X y Z las lecturas de este arreglo de la posición 0, 1 y 2, ¿no? Entonces acá, para mostrar lo que hay en X, yo lo guardé en la variable X. Para mostrar lo de Y, lo guardé en la variable Y. Y para mostrar lo de Z, lo guardé en la variable Z. Pumba. Listo. Perfecto. Ape. Bueno, ¿qué me interesaría? Bueno, esto, mandarlo de alguna manera a la vista. Para mandarlo a la vista, tengo que tener un mutable. ¿Sí? Entonces, tenemos un mutable. Mutable. ¿De qué tipo? Y vamos a hacerlo de tipo string. Por más que tengo string builder acá, lo vamos a pasar a la vista ya como string para que sea más fácil de usar. String, vamos a poner lectura, mutable. Vamos a hacernos el get. La data de tipo string, que va a ser el get de lectura mutable, con lo que ya sabemos, ¿no? Si lectura mutable es nula, lectura mutable va a ser igual a new mutable la data y retorno. Retorno. ¿Sí? Lo único que hice es agregar el mutable de tipo string y creé el get. Entonces, lo que voy a hacer acá en el maneja sensor es desde el onChain, cuando obtenga una lectura, la concatene y se la mandamos a la vista. En mutable, lectura mutable, punto, post values, porque esto es un callback, ¿sí? Es asíncrono. Y le mostramos ¿qué mostramos? Cadena. Punto tu string. Ahí está. Perfecto. ¿Y ahora qué me estaría faltando? Ahí les paso esa clase interna. Return. Y acá les paso el método lectura sensor. El get. Bueno, el get lo pueden hacer ustedes. Entonces, algo que deberían hacer, aparte de que se muestre, es cuando se cierre el fragment, ¿sí? Como hicimos con lo de localización, para registrar la lectura permanente sobre del GPS, para ir obteniendo la localización permanentemente. Bueno, acá lo que me interesaría es que también lo mismo, que cuando se cierre el fragment, automáticamente se desregistra este listener, ¿sí? ¿Vamos? Que solamente se vuelva a activar cuando estén parados en el fragment, porque si no va a quedar activo, mientras tengan la aplicación abierta va a estar permanentemente leyendo y justamente están usando recursos, ¿sí? Bien. Milisegundos está tirando la actualización. Está bien. El tiempo que le habíamos puesto. Claro, no hay. Al haber usado el delay gain, la frecuencia es muy alta, ¿no? Entonces por ahí, bueno,
como se va a ejecutar esto estando en el mismo fragment, no interfiere con otra cosa, ¿no? Y van a ir viendo que de acuerdo hacia donde giran el teléfono, ¿sí? Toma la aceleración de arranque en algún giro, ¿no? ¿Sí? Fíjense, vos estás usando el emulador, ¿no es cierto? Claro. Sí. Bueno, a ver, con estos movimientos así del teléfono, ¿sí? Los que tengan el dispositivo fijo, fíjense entre qué valores y qué valores toma cuando lo mueven para el lado de X, ¿sí? En X, ¿sí? O en Y, qué valores toma, ¿sí? Como máximo y como mínimo. ¿Estamos? Como para decir, a ver, ¿cómo me doy cuenta si lo giré para la derecha o para la izquierda? ¿Cómo me doy cuenta si lo giré para arriba o para abajo? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, presto atención al eje en el que lo giré, ¿no? Si lo giré en el eje X, bueno, cuando giro para la derecha, eh, toma como valor X un positivo tanto. Si lo giro para la izquierda, por ejemplo, un negativo tanto, o al revés, ¿sí? ¿Está? Bien. Ahora, fíjense lo que Lautaro hizo en el fragment, ¿sí? En el fragment, cómo inició o sea, lo que tuvo que hacer es llamar al método, ya llamaba al método obtener lectura, ¿sí? Fíjense que tenía el método obtener lectura y aparte tiene el método borrar lectura, ¿no? Bueno, en el fragment, acá lo que hace es lo siguiente. Fíjense, llama, le pone el observer, ¿sí? Al get de lectura mutable, ¿sí? Le pone el observer, y bueno, cuando obtiene la lectura, lo único que hace es mostrársela, seteársela a ese text view que ya lo tenían ustedes creado por defecto, ¿no? Y después del observer dejó la llamada al método lectura sensores, ¿sí? Ahora, del lado del ViewModel, él agregó un método más llamado borrar listener, que es llamado desde el onDestroyView. Este método onDestroyView se llama cada vez que ustedes salen del fragment. ¿Sí? Cada vez que ustedes salen del fragment, el método que se ejecuta es este, onDestroyView, en un fragment. En una activity es onDestroy. En un fragment es onDestroyView. ¿Sí? Entonces lo único que él hace es, cuando sale del fragment, sabiendo que se ejecuta este método, llama al borrar listener. Veamos cómo está el borrar listener. Por favor. El borrar listener, fíjense que necesita, el único dato que necesita como referencia es el listener que van a eliminar. ¿Sí? Por lo tanto, como el objeto listener que van a eliminar tiene que ser la misma instancia que registraron, ¿ok? Lo que él hizo es crear aparte, creó como atributo seguramente la variable sensor listener, ¿sí? Fíjense que lo que ha hecho es crear como atributo la variable de tipo listener, ¿sí? Que es, listener es la clase que él creó, ¿sí? La clase interna, que en el video nosotros le pusimos, en el video yo le puse de nombre a la clase maneja sensor, él le llamó listener a la clase, ¿sí? Entonces, crea una variable atributo de este tipo, ¿sí? Y, bueno, es ¿dónde lo instancia? A ver, al objeto, ¿dónde está el new de listener? En el constructor, está bien. En el constructor del ViewModel, estamos en el ViewModel, ¿no? Y lo que él hace es instanciar. ¿Sí? Total, de todas maneras, con que hagas un new de tu listener, no quiere decir que se esté usando. ¿Sí? Tenés el objeto creado, y él lo que hace es después, cuando el usuario llame, desde la vista se llame, desde el fragment se llame lectura de sensores, ¿sí? Ahí es en donde lo vincula. En el register listener le pasa la instancia. Sintetizando, como la misma instancia del listener, y la tengo que usar tanto para registrarla como para desregistrarla, lo puso como atributo. ¿Estamos? Ese es simple. Esa sería la solución.
Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y ahí se ve que frena a una excepción. Ahí Algo saliste del no. fragment. Sí, y ahí se detuvo Las lecturas. el índice. Bien. Vuelvo y ahí arranca de vuelta. Perfecto. Siempre, bueno, se dieron cuenta que siempre que tengan callback o listener, por ejemplo, en la localización, en este caso para la lectura de sensores, inclusive cuando lanzan un servicio, vieron que ustedes hacen un start, perdón, cuando ponen un broadcast, registran para un broadcast, que hacen un register receiver, bueno, también no se olviden siempre de registrar, ¿sí? Siempre de registrar. Y siempre hacer un testeo, ¿sí? De la aplicación, de qué servicios y qué elementos tiene en ese momento en ejecución. ¿Eso, En la parte, profe, es necesario hacerlo en el view model, lo del diálogo? eso estaba por decirles. Bueno, acá estamos en el trabajo práctico 5, para los que están viendo la grabación, y nos vamos a concentrar en el fragment de salir que pide que haga un diálogo, ¿ok? En este caso, a los diálogos no los puedo lanzar desde el ViewModel, ¿sí? No nos permite lanzar desde el ViewModel. Pero si lo hacemos desde el fragment, vamos a poner lógica en el fragment que por ahí no queremos, ¿sí? Porque la idea es, igual que en Activity, tratar de poner la menor lógica posible. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. En el fragment de salida, es como que no vamos a usar el ViewModel, ¿sí? Entonces, podrían dejarlo al ViewModel como estaba, ¿sí? Total, no lo vamos a utilizar. Bien. Queda así, Andrew View Model. No, a ver, esto vuela. View Model. Así estaba. Genial. Bueno, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cerrate ahí todas las pestañas Listo. para que vos trabajes más cómodo. Bien. Vamos al fragment. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Créate, ¿sí? Una forma de trabajarlo sería créate una clase, aparte que se llame, Bien. créala ahí adentro, como el diálogo lo vas a usar acá, podés crearla Acá ahí dentro del dentro. slideshow, ¿sí? Una clase común y corriente, Voy a llamar salir. que se podría llamar, poner diálogo, Diálogo. Bien. o salir, Me el acuerdo de nombre las que clases ustedes quieran, eran sustantivos, el pero nombre que ustedes quieran, o salida, bien. ¿sí? Perfecto. Bueno, ahí adentro, ¿sí? Nos vamos a crear un método estático. Vamos a hacer que los diálogos, para no tener que instanciar un objeto de la clase, créate un método estático público, void, que se llame mostrar diálogo, por ejemplo. Public static void mostrar diálogo. ¿No recibe nada, profe, o recibe algo? No, podría personalizarlo para que reciba el mensaje, si querés. ¿Sí? Podrías Claro. personalizarlo para que reciba el mensaje. Si no, después ustedes lo podrían tranquilamente modificar. ¿Sí? Bueno, el diálogo más común es el de los botones aceptar, cancelar y aplicar, ¿no? El diálogo más común, ¿sí? Que es ni más ni menos que un alert diálogo. Entonces acá, para crear el diálogo, vos directamente podés hacerlo de esta manera. Tenemos varias formas, ¿no? Pero una forma sencilla sería la siguiente. Directamente, vos podés hacer ahí un new. Estoy tratando de, a ver si les puedo pasar. New. Haces un new ¿Diálogo? No. de alertdialog.builder. Alert dialog.builder. ¿El primero o el segundo, profe? El primero. Son los dos iguales. Alertdialog.builder. Perdón. Sí. Bien. En el alertdialog.builder Mentira. necesitas Sí. referencia de la activity, ¿sí? Del contexto. Entonces, ahí Sí. pone que va a recibir
Lo que sí debería recibir el mensaje mostrar diálogo es la activity de donde lo está llamando. Para no confundir, mira, hace una cosa. Que reciba el contexto. Después lo vamos modificando, después lo vamos puliendo. Que reciba Bueno, por parámetro el contexto. Para que me tapa el chat. Y entonces al Ladder Dialog Builder le pasás el contexto. Si esto lo estuviese haciendo desde una activity, pongo this, ¿sí? Pero pare la música. claro. Pare la música. Como en este caso, yo quiero, a partir de esa instancia, de manera encadenada, ir seteando todo, no le pongas el punto y comas. ¿Sí? No le pongas el punto y comas. Perfecto. Entonces, para que se vaya entendiendo mejor, lo puedo hacer todo en una sola tira, ¿no? Pero para que se vaya entendiendo mejor, necesito a ese builder, enter, ponele ahí. El profe está renegando con los perros, yo con los gatos, y así está Oh, grabando la clase. bien. Cuando trabajo con la creación, invocación de métodos encadenados, algunos objetos permiten que yo, una vez instanciados, pueda hacer llamadas encadenadas de sus métodos, y generalmente terminan en un método, o create, o build, o show, ¿estamos? Generalmente terminan Que cree con un todo método de eso. cierre, ¿sí? Generalmente termina con un método de cierre. Los métodos intermedios son para setear cosas, ¿ok? Bueno, yo le puedo setear Sí. un título. Entonces, ahí podés invocar el método setTitle, el título que querés que tenga cualquier algo. Y acá podría ser confirma salida, o salida, ¿sí? Un título. Bien. El segundo Perfecto. es, otra cosa que puedo setear es la pregunta que va a tener este diálogo, ¿sí? A través del método setMensage. SetMessage. ¿Sí? Sage, Ahí es el mensaje. ¿Desea salir? ¿Sí o no? Ese podría ser el mensaje. adentro pongo el sí o no. Claro, No. ponele todo y adentro, sí. Bien. Ahora, lo que vamos a setear es la función de cada botón, ¿sí? Es la función de cada botón. Set confirm, creo que, ¿no? Ser cancelables. Set Sí. Ahí. positive. No, espere. Ah, Tengo la posibilidad de configurar los tres botones, ¿sí? El botón de aceptar figura como positive button. El botón de aplicar como neutral button y el de cancelar como cancel button, ¿no? En este caso vamos a programar el positive button. O sea, ¿qué pasa si dice que sí? que Perfecto. elijo la segunda opción. El de char, Puedes ¿no? elegir la segunda. Elegir la segunda. Bien. Bien. Ese método necesita que recibir por parámetro, primero, el texto que querés que tenga el botón, ¿sí? En este caso, Sí. como es el positivo, queremos que diga sí. Lo pones como un string. Sí. Perfecto. El segundo parámetro es el listener, ¿sí? El listener es un objeto de tipo diálogo, hacer así, un new, No. y es del tipo Dialog onClick interface, listener. onClick. Exactamente, diálogo interface, el que te sugiere. Diálogo interface o click listener. Perfecto. Bien. Bien. En el onClick, ahí programamos lo que queremos que suceda cuando el usuario Si elija que apretas, sí. sí. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es que cierre la aplicación, ¿sí? En realidad no nos va a cerrar la aplicación, nos va a cerrar El activity de ese momento, el la fragment. activity esta del menú completa, ¿no? Y va a quedar en el login. Entonces, una forma de hacerlo es poniendo system.exit. System.exit. Y Status, pasándole el 1, parámetro entero 0. ¿Sí? 0. 0. Perfecto. Bien. Ahora, en el negative button no queremos que haga nada, ¿sí? Pero queremos que aparezca el botón,
¿sí? Entonces, encadenado, set negative button, No. no. Y acá coma el diálogo Lo mismo, exactamente. interface. El no, el new diálogo el interface. no, on click list. No sé por qué no me lo agarró. Te No faltó el new. El new, Ah, claro. claro. New. Ahora sí. Ahí Thank you. está. En ese caso no No sé queremos si que haga estoy nada, poniendo bien. ¿sí? No queremos que haga nada. Y Queda así. bien, entonces, Esto falta. para que no veo que si se te ha ido una llave de más. Acá tengo Estamos este. parados Sí, dentro acá del... quedó. Bueno, Este se te ha ido paréntesis eso va. 2 veces. Eso en realidad 2 veces. No va. Ahí está. Y bueno, y terminamos creando el diálogo, ¿sí? Entonces, la última línea de encadenamiento es punto .show. Cuando hacemos el punto .show, se crea el diálogo y se muestra. Y ahí sí, punto y comas. ¿Estamos? Bien. Entonces, directamente desde el fragment, eso podés copiarlo y pasarle a los chicos, la clase, Sí. o el método directamente que va a estar dentro de la clase. Ahora sí. Listo. Ese es el método, chicos. Ahí. Y ahora directamente lo que vas a hacer en el slideshow, que es tu salir, tu fragment salir, tenés que asegurarte primero que en la vista tengas un botón. Bien, vamos entonces a la vista. A ver, esperen, miren, porque ya el mismo diálogo va a tener el botón. No sería necesario nada acá. ¿Sí? Abre el fragment y ya me lo dispara a la salida. El Hagamos que, diálogo, digo. claro, que el fragment ya lo dispare. Entonces, sacar el botón, claro, para que no sea necesario. Eso lo manejan ustedes. Si ven que le queda lindo cuando llega el fragment, hacer un clic en el botón salir, lo ponen. Si no, no sería necesario. Directamente, vamos al fragment. Bien. Vamos al fragment. Y acá en este caso no usamos ni el view model. Afuera. No. Ah, no, El bueno. binding dejáselo para que lo use para el contenedor nada más. ¿Sí? Claro, El para que binding pase el Lo que no contenedor. vamos a usar es la línea 27 del text view, porque no lo tenemos, lo borramos. ¿Sí? Y el listener tampoco lo vamos a usar. ¿Sí? Eso sacás el 26, la línea Listener. 26. Acá. Eso. El observe, ¿Sí? claro. El observer no lo sacamos. O sea que, sintetizando, lo que podríamos quitar también es la instancia del view model, no la del view binding. La del view Claro. model sí la podemos sacar, si quisiéramos. ¿Ok? Porque no estamos usando el view model. Esto de Directamente acá lo que puede podemos volar hacer ahí. después. Bien. Eco. Directamente lo que podríamos hacer ahí, antes de retornar, es llamar de diálogo punto el método mostrar diálogo y ahí pasás el contexto. El contexto es Get context. get context, pero no con el Get binding. root. No, el binding es No solamente con para el la binding, vista. bien. El contexto se refiere al entorno de ejecución, desde dónde está llamando esto. El get context, fíjate eso. Vamos a ver si el contexto nos sirve. ¿Sí? Si el Bien. contexto nos sirve. Ejecuto. Ejecuto.
Creo que ahora tiene que actualizar todo, por eso tardó un poco más. Claro, exactamente. Ahí pasé cómo me quedó la clase de Fragment, para que los chicos puedan usarlo. Acá, Cierra, claro. Cierra el sí, ahí lo activity cerró y del me menú mandó y queda algo. en el login por si quieres volver a entrar. Bien, perfecto. Con eso sería suficiente. Entonces, Se hizo un despiole con los botones.